¿Qué? ¿Ya va a empezar? No, ¿y qué dirán? ¿Ya está grabando? Uy, espérate, güey, con esto sí no te metas. Bienvenidos a las cápsulas de Stroma, donde Eduardo y Omar platicarán sobre diferentes temas. Stroma Matas, danos tu atención. Ok, Nadiel. Bueno, continuando esta charla súper interesante. A pesar de que ya llevamos algunos episodios grabados contigo, pues a mí se me siguen haciendo de 5 o 10 minutos cada uno. Esperamos que la audiencia también lo esté disfrutando, al igual que Lalo y yo. Pero bueno, lo de la revelación del 5 que estaban buscando y que de repente aparece en una moneda de 5 pesos de Cuauhtémoc y deciden dar ahí recuérdame, porque ahí me quedé. El mensaje de la consigna de Anáhuac. Sí. Y paralelamente, pues como esa era la profecía, es cuando revelan dónde están los restos de Cuauhtémoc, ¿no? En esta iglesia que está ahí en Ixcatiopan, Guerrero, en la que anualmente se siguen juntando, pero cuando te digo muchos danzantes, estamos hablando de Miles. 3,000 danzantes ahí en el pueblito, y es una cosa increíble. Pero bueno, estábamos llegando a todo ese momento, ¿no? Entonces, ahí es aquí donde surgen algunos personajes que por ahí hace unos capítulos preguntaba Lalo por Velasco Piña, ¿no? Velasco Piña es un personaje, todos ellos que en ese momento pues eran como los intelectuales, incluso te acuerdas que era el movimiento, los movimientos que había, también estaba ahí Diego de Rivera, era compa de Eulalia Guzmán, ¿no? Que fue la que fue y que dijo y dio fe de que sí eran los restos de Cuauhtémoc. Se ha tomado como una traición que el gobierno mexicano dijera finalmente que no era, que incluso algunos dicen que eran restos de hombres, mujeres y niños y que había ahí cosas, y entre que sí, que no, pues están los restos, ¿no? Entonces, otra vez son de las controversias históricas, ¿no? Quienes creen que realmente sí son los restos de Cuauhtémoc y quienes dicen pues que todo es una farsa también, ¿no? ¿Y Nadiel qué Pero, dice? mandé, pues mira, para mí siempre es difícil un poco como pensar en la realidad, en todo este tipo de estudios, cómo pueden avalar que si era de Cuauhtémoc, ¿no? Que si el genoma, que si era la última carta viva esta persona y que tenía una parte del ADN, está medio difícil, ¿no? Claro. Y yo sí creo, honestamente, que también hay una parte ardorosa y fervorosa de esta búsqueda del origen y de la mexicanidad en la que pues, tú te empeñas en creer lo que quieres creer, como decía yo un poco en el ejemplo de lo que es la interpretación de la historia, ¿no? Uh-huh. O sea, tú quieres demostrar que tu verdad es la verdad, pues buscas cómo la demuestras, ¿no? Claro. Y eso van a ser los de un bando y los del otro, ¿no? Y creo que lo relevante al final, y te digo que yo de verdad en mi fervor cuando estaba en lo más profundo de mi mexicanismo, de mi mexicayo, fui a Ixcatiopan varios años a danzar y lo que se siente cuando estás ahí es bastante profundo y místico, ¿no? Te digo que incluso escogimos ese lugar para hacer la siembra del nombre de nuestro hijo y que se llama Cuautleguani además, ¿no? Y que es ¿se acuerdan que hablamos de Cuauhtémoc, que es el sol cuando se oculta, que es Sí. el águila cuando desciende? Pues Cuautleguani es cuando el águila se convierte en fuego, que es el águila cuando nace, ¿no? Ya, qué bonito nombre. Entonces, es esa como apología, ¿no? Del contraste de Cuautleguani y Cuauhtémoc como los tiempos mismos del conocimiento, de la humanidad y de muchas cosas, ¿no? Entonces, incluso los mayas dividen el tiempo así, ¿no? El tiempo del universo, ¿no? Lo dividen como el tiempo de la mañana, del mediodía, del atardecer, de la noche. Son 5, ya se me confundieron, ¿no? Es el amanecer, la mañana, el mediodía, el atardecer y la noche. Sí. Sí. Lo que te iba a preguntar, ahorita que mencionas esto del fervor, el misticismo que se siente ahí en Guerrero,
cuando van a los danzantes donde encontraron a Cuauhtémoc, los restos de los que se presume que son Cuauhtémoc, que algunos lo aseguran y otros lo niegan. Yo creo que aquí estás diciendo algo que es importante mencionar, ¿no? O sea, entre que eso no es y te ayuda y te hace sentir bien, pues ya para qué te estás cuestionando, ¿no? Por ejemplo, voy a tocar algo muy occidental y de nuestros días, ¿no? ¿Cuánta gente nos padece problemas pues psicológicos, ¿no? Depresión, algunos clavadísimos en las drogas o eso. Y de repente te dicen, pues ya me encontré al Señor, ¿no? Ya me encontré digo, si te está salvando, maestro, pues síguele, ¿no? O sea, qué padre, o sea, que existe o no existe, eso no nos importa. A ti te está ayudando, a ti te está salvando y eso es lo importante. Lo menciono porque lo que tú estás diciendo yo creo que es algo que me daban ganas de recalcar porque tu respuesta no fue ni sí ni no de los restos de Cuauhtémoc. Sin embargo, estás diciendo que se siente algo súper, súper místico y súper fregón. Y yo creo que eso es algo súper importante o muy, muy, muy importante a la respuesta, ¿no? Tú que has danzado en varios lugares, no me podrás decir si hay diferencia o no. Pues es que no es lo mismo, o sea, danzar con un propósito también es diferente. O sea, la danza, y lo vamos a ver cuando terminemos la parte de la historia, es lo que vives, ¿no? Y no se danza como vamos a hacer deporte y vamos al ensayo. O sea, sí hay ensayos, pues para aprender la danza, ¿no? Claro. Pero cuando llegas a la ceremonia y pones una intención en la ceremonia y piensas en lo que estás y te crees, o sea, al final lo que decíamos también es cuando tú te compras a ti mismo tu discurso y te lo crees profundamente, pues lo sientes y lo vives y entonces lo trasciendes, ¿no? O sea, hay un punto de la danza que yo creo que Murakami lo dice cuando habla de correr, ¿no? Uh-huh. Y así algunos deportistas que dicen, cuando llegas al segundo aire, ¿no? Famoso, cuando ya estabas a punto de tirar la toalla, pero dices, ay, un pasito más, y entonces te entra un vigor que no sabes de dónde vino y te hace aguantar otras 3 horas o lo que sea, ¿no? Y cuando llegas a ese punto, es bastante espiritual. Exacto. O sea, es un punto que ya no, de verdad, o sea, yo hoy te lo puedo decir y tal vez con eso respondería un poco más claramente, en ese momento yo no pienso si fue la danza que los concheros nos dejaron, si fue la mexicana, si fueron los toltecas, si fue... Exacto. Sino en ese momento eres tú con el espíritu. Exacto. Y tú con el espíritu eres uno solo, no eres tú, eres el todo. Entonces, ¿qué importa lo demás? Exacto. Para pronto, ¿qué importa lo demás? Eso es lo chido de esto y qué padre que tú estamos llegando a una parte de las que por las que quería que nos apoyaras con esta gran plática que nos has brindado, porque mucha gente se clava mucho en el tener y no en el ser, ¿no? Últimamente. Y en ese momento eres el todo, lo que acabas de mencionar, ¿no? Exactamente. Eso pasa en las artes principalmente, creo que nada más. Habrá alguna, por ejemplo, en el deporte también, tienes un éxtasis, tienes la barrera de los 30 kilómetros en un maratón, que dices, no sé cómo acabé del 30 al 42, pero acabé. Ya iba muerto en el kilómetro 30. Ese éxtasis, lo acabas de decir. ¿No? Pero en el arte de, por ejemplo, la danza, en la música, eso se logra. De repente estás tocando, estás clavadísimo. Claro, sí. Y pierdes todo y de repente, ¿dónde estoy? Ya estábamos ensayando, estaba haciendo la canción, no sé, pero a eso quería llegar y está chidísimo. Síguele. Oye, esta última película que sacaron de Soul, ¿la viste? Sí. Habla de eso, ¿no? Sí, exactamente. Justamente. La vimos también. No lo había relacionado, pero sí. ¿No lo has visto? Estado de... No, sí, que es el famoso estado de gnosis, ¿no? Exacto. La magia del caos y todo eso. Exacto. Y pues bueno, o sea, regresando un poco a donde estábamos en la historia de la mexicanidad, pues nace propiamente así como el movimiento mexicayotl y con todas las controversias, porque una parte de los que critican el movimiento de la mexicayotl es, otra vez te fuiste a México Tenochtitlan. Y todo lo demás, ¿qué onda? todo el conocimiento tolteca, todo el conocimiento que venía de todas las culturas y todo lo demás, ¿dónde queda? Pero pregunta,
el movimiento Mexicayotl no se preocupa después bajo ese cuestionamiento. Bueno, vamos a retomar otras cosas. Vénganse. ¿No Sí, ha ido no, creciendo? Sí, no. Ok. porque fue creciendo y la primera parte, es que la parte son, decíamos que eran esos intelectuales de la época, que son gente de clase media alta, Ajá. y que ¿dónde está el interés por ir a preguntarle a los ancianos? Dice, es que los abuelos dicen a través de los códices, oye, ¿por qué no vamos mejor a la Sierra Tarahumara? Buscamos una de las abuelas más abuelas y que nos platique su versión. Claro. Entonces, hay una banda que se dedica a hacer eso, ¿no? Pero hay otra banda que dice, no, aquí la verdad la estamos construyendo, la estamos reconstruyendo y esto es lo que va a salir. Entonces ahí viene otra vez pues, movimientos de separación dentro del mismo grupo de la mexicanidad, ¿no? Sí. Entonces decíamos de Velasco Piñel, es un libro, tiene varios, tú decías el de Tlacaelel, donde ensalza la figura de guerrera de Tlacaelel y nos dice toda la otra parte que nosotros acabamos de comentar sobre cómo destruyó una parte de la historia tolteca para crear la historia mexica. Tiene un libro que se llama Regina, que es muy famoso, donde en términos muy, muy generales habla de una mujer que fue iniciada en el Tíbet y que regresó y que en el movimiento del 68 es asesinada. Y entonces Regina se sacrifica para dar nacimiento a la nueva mexicanidad. Y hay un movimiento de danza que incluso se hacen llamar los reginos, ¿no? De estas tradiciones de danza también. Entonces, es ahí donde se empiezan a dar nuevos grupos con nuevas esencias e insisto, sin que desaparezcan los concheros. Ajá. Hay gente que puede convivir muy bien y va a las danzas concheras y va a las danzas de mexicas sin broncas. Hay concheros que son muy estrictos y los mexicas nada que ver, están mal y son una influencia negativa. Y hay mexicas, el problema es que también se volvió un punto radical, ¿no? Y en este punto radical ellos dicen, no había sacrificios humanos, eso es una vil mentira. Y no, los españoles, y cualquier cosa que llegues tú a hablar de los españoles, lo peor, ¿no? Y hace ratito hablamos muy fuerte de los españoles, bueno, de todo lo que fue la conquista, pero cabe aclarar, y yo lo digo porque tengo muchos amigos españoles que quiero mucho, que que incluso ni siquiera representaban a la corona, eran los piratas, eran los que venían huyendo, los que no encontraban cómo, o sea, ni siquiera representaban realmente la ideología de los europeos, aunque traían obviamente una visión e historia europea, no representaban a todos, es como, sí, Omar no representa a todos los mexicanos ahora que está en Canadá, ¿no? Claro, no, para nada. Omar representa su cultura que conoció Sí. en su casa, lo que le enseñaron sus valores, sus principios, lo que conoció y lo que él quiere ser y ahora con su familia, lo que quiere formar con su familia. Pero no quiere decir que todos los mexicanos seamos como Omar, ¿no? Claro. Entonces no quiere decir que todos los españoles, ni los de la época y menos los de hoy, eran como fueron los que vinieron a hacer todo lo que fue la colonia y la conquista, ¿no? Y la invasión y todo eso. Entonces, reivindicando un poco, estoy contando un poco de la historia y sí me apasionó también. Y también me pongo desde un punto de vista donde si me ven no soy tan morenita como me hubiera gustado ser. Entonces, quiere decir que asumo que tengo raíces bastante europeas, pero que asumo mis raíces bastante mexicanas y que entonces, o sea, no se puede volver uno radical. Bueno, sí se puede porque hay mucha gente que es radical, pero a mí no me toca ser radical. No, o sea, cada vez más, y me ha costado mucho trabajo, busco equilibrarme y de pronto me voy para un lado y luego me voy para el otro. Y equilibrarme para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para todo. Y yo creo que esa es la lucha del ser humano, ¿no? El buscar el equilibrio dentro de todas las vicisitudes hacia donde uno se puede ir moviendo, ¿no? No puedes ser tampoco tan espiritual y elevado y perderte y olvidarte que vives en la tierra, ¿no? No, exacto. Las pirámides, fíjate que alguien me enseñó una vez que las pirámides están hechas de lo grueso a lo angosto, para que subieras en todo este proceso de buscar el conocimiento, de buscar el acercamiento con lo grande, ¿no? Con lo espiritual, pero la vida se vivía abajo, ¿no? Si no hubieran hecho todos, pues sus casas arriba, ¿no? Entonces, y se hubieran quedado
O sea, era como ese simbolismo también de vas, tomas y luego te acuerdas que estás en la tierra y luego vuelves a subir y así es esto, ¿no? Y creo yo que eso es como una de las, no fallas, pero sí de las cuestiones que de este punto de vista bastante radical, ¿no? De la Mexicayot. No quiere decir que toda la Mexicayot sea así como bien decía, porque dentro de los movimientos ha habido quienes sí se han ido por el camino de buscar otras cosas, incluso ahora, o sea, como mi propio discurso lo dice, pues hay quienes de repente buscamos qué había más allá de la mexicanidad mexica, ¿no? ¿Qué hay más allá de conocimiento, más allá en el tiempo y más allá en la geografía, ¿no? Claro. O sea, ¿qué más hay que aprender? Y entonces, este movimiento de la Mexicayot que persiste, pues tiene bastantes vertientes, porque después llega una parte que le llaman el New Age, ¿no? Que en esta parte hay muchas cosas. Por ejemplo, también en esta parte de la neomexicanidad y todo lo que es, se busca el regreso a Aztlán. Y entonces muchos de los que viven en Estados Unidos, en Canadá y demás, que dicen que Aztlán estaba hacia el norte, aunque también hay discusión si estaba en Nayarit y cosas, pues ellos dicen, vamos a buscar Aztlán y reconquistar Aztlán, ¿no? Entonces hacen sus mesas de danza en Texas, y así luego pueden buscarlo en la red, pero ellos dicen que son Texastlán, Califastlán, Chicagaztlán. Lo de Seattle. Bueno, o sea, un símbolo claro de que la cultura, no quiero decir mexica porque ya dijimos que no era solo mexica, sino la cultura nahuaca, la cultura tolteca estuvo en todo, desde Alaska a la Patagonia. Por ejemplo, Seattle quiere decir Seattle, es un agua. Michigan es Michoacán, que es el lugar de los peces, ¿no? Y así muchas, también en Canadá, mezclados con muchas lenguas también originarias de esas tierras, pero quiere decir que ahí estaba el conocimiento que caminó y caminó y caminó, ¿no? Entonces, Como lo platicábamos, Mushmouse, en la llave de plata de Lovecraft, nada más rápido, sí los oí. Bueno, lo platicábamos ahí de que los mitos primero fueron interpretados por los filósofos y en un lenguaje pedante y le quitan contexto de lo que es el verdadero mito. Y luego la ciencia, pedante y confusa, interpreta lo de los filósofos y entonces le quita todavía más al mito, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también pasa algo similar, ¿no? Pero continúale ya. Luego, otro día podríamos tener un programa de mitos, de todas las culturas. No, eso está bien espeso. Está súper interesante. ¿Has ido al John Campbell? No. Pues te voy a pasar un libro. Sí, pásame el dato. Sí. Me lo leo y me preparo. Y entonces, sí, estábamos en Seattle, California. Sí, todo eso. Bueno, pues viene esta parte donde dice, viene una parte política, como decíamos, ¿no? Donde la Mexicayot quería incluso ser quien gobernara y como remodernizar. Y después, en esa época de represión del 68, que sabemos que fue una época de represión, les decía que incluso en el 69, que ya estaba medio candidateado este señor Nieva, lo matan, ¿no? Entonces, pues es una cosa bastante fuerte también para el movimiento. Y viene una parte donde dicen, a ver, vamos a quitarle lo político, ya le quitamos lo religioso, desde el punto de vista de que ya le quitamos el los concherismo. Santos y todo eso, el concherismo, sí. Ajá. Ya decimos incluso en la Mexicayot no se usa la concha. Ok. No se usa la guitarrita. Sí. Solo se usan los tambores, los teponazles, los ayacachtles, ¿no? Okay. O sea, son los instrumentos que se usan. Y ya la danza es como más guerrera y tiene otras connotaciones que se buscaron pues para esto mismo del empoderamiento de la raza de bronce, ¿no? Que es como el discurso también de la Mexicayot. Y entonces dicen, pues vamos a darle un carácter más bien cultural, ¿no?
pues ya ni político ni religioso, sino más bien cultural. Y entonces pues viene toda esa parte porque ya se viene mezclando donde dice, no somos religiosos, somos espirituales, ¿no? Y entonces viene esta apertura de la espiritualidad y el misticismo, donde en el New Age viene de todo, ¿no? Que aprendimos yoga, que aprendimos Reiki, no sé, cualquiera de las curar cosas. Cuarzos. Un montón de cosas que surgen y que existen, pero que se retoman y que se integran. Y otra vez vino otro sincretismo, ¿no? En el que dices, vamos, los tibetanos enseñan esta cosa y fueron los que fueron al Tíbet y trajeron la información, y los hindús tienen este tipo de cosas y nos enseñan, y el tantra y el yoga y un montón de cosas que ya se empiezan a mezclar, porque dices, bueno, vamos a darle el esquema espiritual, ¿no? Y entonces decimos nosotros, hay una corriente que siempre busca reinterpretar todas esas cosas en náhuatl y mexica y demostrar cómo los mexicas hacían tantra también, pero se llamaba de otra forma, y hacían esto también. Y entonces otra vez entra el discurso de qué es verdad y qué es mentira. Pero lo interesante es a dónde te lleva esa práctica, ¿no? Exacto. Es lo que decíamos hace un momento. Entonces se crea ese nuevo, ahora el movimiento como de New Age, y viene un concepto en el que es como ya una conciencia más planetaria, una conciencia de ecología, pacifista, buena onda, de que la leyenda del sexto sol, así como medían los tiempos los abuelos, se decía que se terminaba el quinto sol, que era cuando se acababa el quinto sol, que era, unos decían que era el 2000 cuando se iba a acabar el mundo, luego los mayas decían que en el 2012. 12, sí. Sí se acuerdan, ¿no? Que todas las veces que se iba a acabar el mundo. Sí. Y entonces dice que entra una nueva era, que es el sexto sol, y que coincide con la visión de que termina la era de Piscis y empieza la era de Acuario, ¿no? Órale. Entonces, en toda esta visión, que también es sincrética, ¿no? Porque amarran como las visiones de diferentes culturas, pues se cree que en este momento está el despertar de la conciencia, ¿no? Es donde crea esto, es donde entonces ya somos tan abiertos que en un podcast podemos hablar de estas cosas por las que nos hubieran matado hace varios años por estar comploteando, y todo ahorita es abierto, ¿no? Sí, donde tú puedes practicar cuarzos y está chido, donde puedes tú hacer yoga, recibir una tradición budista, meditación, meterte un temazcal. Y donde puedes integrar de esa forma, y es donde entonces uno deja de pelear. O sea, dices, si yo pienso decir, no, los budistas no, los hindús, no, entonces voy cerrando otra vez y volvemos a la mente, lo voy a decir en público, perdón, estrecha y católica, que te hace ver así. Sí, sí. A donde te abres a la posibilidad de que todo lo que pueda existir, existe, y todo lo que puedas vivir, lo vives, y que puedes ser uno con el universo en el momento en que quieras ser uno con el universo. Yo creo que esa que estás mencionando es súper importante, porque pues hay cosas que te agradan y otras que no te agradan, pero también, bueno, es que eso es bien complejo, pero si te hacen sentir bien, como mencionábamos anteriormente, pues es lo que vale, ¿no? Hay un momento en las artes, hay un momento en el deporte que te logras un éxtasis y te sientes bien. Bueno, pero si hay gente que le gusta la meditación, le gusta el yoga, le gusta el temazcal o eso, bueno, no está peleado la gimnasia con la magnesia ya ahí. Ya, ya puedes hacer todo. O le gusta hacer. Por eso mencionaba el caso de que me encontré al señor y dejé las drogas, ¿no? Digo, en forma de sarcasmo. Claro. Pero es verdad, o sea, mucha banda se acerca a eso y le ayuda y lo resuelve. Qué padre, cabrón. Me cae ya una muerte menos por un pedo de la cabeza. A lo mejor traes otro pedo más fuerte o más liviano, pero tú ya estás en paz, ¿no? Y eso es lo importante. Al final el problema, yo creo que del catolicismo no era la religión, ¿eh? O sea, el concepto, otra vez bíblico, o el concepto original, que era también bastante espiritual y místico, yo creo que no tenía una bronca. La bronca es cómo lo manejaste para que con eso movieras masas y con eso lo usaras como influencia y herramienta política, pero eso
ya no es el origen o el concepto fundamental de la filosofía, ¿no? De hecho, el Génesis y el Popol Vuh, o sea, los pones juntos los comparas, parece que están Y escritos, el Corán y la es, Torá y, eh, la- tienen una similitud enorme, ¿no? claro, Entonces, ahí es el gandallismo de quien usó las cosas para hacerlas, ¿no? O claro. para hacer las gandallices, ¿no? Síguele. Pero, pues sí, por eso, o sea, yo al final por eso digo, entre menos te peleas, ¿no? Más. Mejor busca lo que sí, ¿no? Claro. Entonces se hace esa convergencia de experiencias espirituales alternas, ¿no? Donde dices, pues ya todo cabe en la espiritualidad. Y entonces se hacen redes de neomexicanidad, ¿no? Donde ahora, ¿se acuerdan que habíamos venido de las conquistas concheras, donde iban Sí, con la concha conquistando, pero para ganar adeptos a la religión católica? sí, sí, Esas sí. eran las conquistas cocheras. Luego se hizo este movimiento, no dije el nombre, pero el nombre del movimiento mexicayo, que original era el movimiento restaurador de la Nahua. Ok. Y ahora viene un movimiento Movimiento en el que restaurador de dicen, la Nahua. vamos a hacer un puente espiritual que conecte los continentes, ¿no? Y entonces también influye mucho que en el 94 con el zapatismo, ¿no? El ZLN, pues renace también un movimiento que sí era para los pueblos, ¿no? Que sí era pensando en el pueblo. Entonces viene como ese cambio, como esa introducción a, ya no somos todos los que nos compramos la historia, ¿no? Aunque sí seguimos sometidos en una monarquía, ¿verdad? Porque seguimos. Ujú. Al menos ya se ve que hay algo de quienes dudan, quienes ponen un poco y dicen, oye, como que esto, no sé, algo, ¿no? Sí, es No parte todos, de nos, no todos nos atrevemos a hacer algo, pero cada quien desde su trinchera. Yo digo que la herramienta cultural que nos queda, así, la que sí está en nuestra mano hacer, es educar a nuestros hijos. Claro. Yo creo que todo lo que queramos hacer de más está súper chido y quien tenga la voluntad revolucionaria de tomar, no sé, algo, las armas a mí no me gusta, pero tomar algo y tomar una decisión y apoyarla y morir por la causa, pues es algo increíble, pero yo creo que lo que está a nuestro alcance inmediato es educar a nuestras siguientes generaciones, ¿no? Exacto. O sea, yo pienso que las herramientas, porque no me gusta llamar las armas, pero bueno, en la mexicanidad uno llama las armas, son el amor, la educación y que no haya hambre. O sea, ese es Con el eso punto. transformas. Pues sí, transformas, pero bueno, empezando porque no haya hambre, después porque haya amor y entonces te da chance de tener una buena educación, ¿no? Un Sí. niño bien comido y bien querido puede aprender lo que sea. Híjole, estás tocando las hebras de muchos, yo creo, porque en realidad yo creo, en lo personal, muy particular punto de vista, aquí en las Stroma Mat A siempre son muy, muy particulares los puntos de vista. Yo creo que la destrucción de la humanidad es por la misma humanidad y precisamente por la carencia de eso en esa etapa, en la niñez. Un abuso enorme, violaciones, violencia, mala alimentación, pensar que son unos brutos, se enojan si los niños cuestionan. Bueno, ahorita últimamente ya no, pero antes, cállate, están Sí. hablando, ¿no? Y eso estaba totalmente pero mal, ¿no? Y yo creo que si a nuestros niños de ahora los educamos, les damos amor y están bien alimentados, el mundo no se va a ir al infierno, Claro, ¿no? Como, claro. mira, perdón que lo toque también, como muchos ambientalistas, ecologistas que andan diciendo que no, es que ya no, para qué tanto, no, maestro, no nos van a salvar otras personas si no somos nosotros mismos con esos 3 puntos que dijiste: amor, alimentación y educación. Educación. Y de ahí ya te puedes hacer una organización, porque se necesita la organización, ¿no? Ah, Pero sí, claro. pero los políticos, la No, esos organización que se vayan. es otra historia. Pues es Sí, que cuando uno no necesita representantes, pues no necesitas nadie. O sea, esa es la ventaja que te dan los movimientos espirituales, que tú descubres que no necesitas al gurú, que tú puedes hablar con el espíritu, conectarte con el espíritu, y no importa si es el jefe del calpulli, el sargento de la mesa, si es el gran conocedor, chamán, místico que fue y recorrió el camino, etcétera.
cuando descubres que tú tienes el contacto con el grande, con la creadora, con todo lo que es, no necesitas representación, y al no necesitar representación no necesitas nada más. Y eso aplica en el ámbito político. Claro, claro. De hecho, yo creo que por eso han nacido tantos movimientos últimamente, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no vamos a depender de nada, nosotros vamos a hacer nuestras cosas, quien le lata continúa, quien no lo deje, y así han ido creciendo varios, pues incluso ahí está el Digno y Pueblo de Cheral, ¿no? Claro. Ok, continúa. Y pues así entonces en este puente surge una parte como hispánica donde hay un grupo de danzantes, de tradición también. Hay un personaje que surge, yo conozco a su nieto y lo quiero mucho, por cierto, es un gran amigo, pero su abuelo es Alberto Ruz, el Coyote Ruz, que dicen, ahora vamos a hacer nosotros la reconquista, pero la reconquista la vamos a hacer desde el corazón. Y entonces empiezan a caminar las rutas sagradas en Europa. Y entonces van a caminar el camino de Santiago de Compostela, que está muy de moda ahora ir a caminar la ruta de Santiago. No sé si han escuchado. ¿Y se acuerdan quién era la advocación de Santiago? Sí, lo mencionaste hace rato. Él es Dios. Él es Dios. Entonces, fíjense cómo después volvimos desde el origen, donde empieza la danza de los concheros, hasta este momento en el que ellos van a recorrer los caminos sagrados, porque eso es algo que también menciona Velasco Piña en su literatura, que hay que volver a hacer las caminatas, volver a recorrer todos los caminos, como para liberar a la madre tierra, que es un ser vivo, de todo lo que fue ese tiempo de dolor y de todo, y que se tiene que hacer por la vía del amor. Y ahora hay danzantes mexicas que danzan en Alemania, en España, en Europa, pues, en diferentes lugares, y que son reconocidos como, pues, como por la parte cultural, ¿no? Que representan un México que pues, es muy loco, porque no representan exactamente al México de hoy, tampoco representan el México del ayer, pero representan una concepción social, una cara de un México. Una estructura que se ha ido construyendo de un México y que llega una parte de esa estructura a ese lugar a danzar, ¿no? Claro. Y entonces hay un movimiento que es la Gran Fraternidad Universal del Ser, ¿verdad? Que hace esos puentes culturales. Y hoy entonces es donde está el movimiento cultural, ¿no? Donde sigue habiendo los radicales concheros, los concheros que creen un poquito con mente más abierta en otras cosas y que ya aceptan ciertos elementos de la mexicanidad. Hay gente de la mexicanidad o mexicayo que son radicales y creen solo en los mexicas y en lo que dice la consigna de Náhuatl. Y eso que son radicales no aceptan nada más. Hay una parte de la mexicanidad que está bastante integrada con los movimientos espirituales de todo el mundo. Y eso es lo que somos hoy, ¿no? O sea, un México policultural, que tenemos la capacidad quizá de aceptar que la historia que nos contaron no es cierta, pero de buscarla, y creo que la responsabilidad que nos tocaría sería que si queremos conocer un más allá hay que ir a buscarlo, ¿no? Hay que ir a los centros arqueológicos y quedarse a dormir una noche ahí, no, está prohibido, y ver qué te dicen tus sueños, qué te dice tu memoria genética, qué te dice ir a buscar a las abuelas, ¿no? Pero a las abuelas de los pueblos más recónditos que te puedas encontrar y qué te platican, qué hay. Y hay mucha, también está todas las experiencias bastante New Age con los entenógenos, ¿verdad? Con todos los hongos, peyote, ayahuasca, sapo, cambó, no sé, un montón de cosas. Sí. O sea, meditación, meterte al temazcal, danzar, buscar en los sueños. Hay un montón por donde buscarle. También deberíamos de a ver si la próxima sesión, porque digo, esto ya se hizo un sesionero buenísimo y qué chido, pero también estaría bien padre que ahorita que mencionas esto, cómo la medicina tradicional, la etnobotánica, la herbolaria, todo eso, cómo fue desplazada
como bien lo dices, ya no estás peleada, ya lo resolviste, me lo decías por la llamada telefónica que tuviste con la farmacéutica, ¿no? Con todas estas cosas, ¿no? O sea, unas cosas arreglan otras arreglan otras, no lo sé, pero qué tan importante es saber distinguir una planta para un remedio, ¿no? Digo, a lo mejor Claro. sabemos de antemano que pues una cirugía y eso ya requiere una medicina de otra forma, pero tú también me comentabas que hay casos que se han curado con ciertos temazcales, incluso con algunas hongos, o no recuerdo bien lo que Pues mencionabas. es que hay muchas medicinas para diferentes cosas. También el chiste es no encontrarte chamanes, ¿no? Chamanes, pseudo chamanes me refiero. Que hay un montón. Que hay un montón, pero como hay un montón de médicos que te dan la torre, o sea, charlatanes hay en todos los ramos, ¿no? Sí. Y entonces yo creo que es lo que hay que buscar. Yo dejé de pelearme porque a mí me decían en la tradición, ¿cómo te dedicas a la farmacéutica? Si eso es el enemigo, así tal cual, ¿no? Y en la farmacéutica me decían, ¿cómo te dedicas a eso? Que son chapucerías, ¿no? Que son Cuentos cosas de no hadas. probadas, cuentos, etcétera. Pero un día descubres que cuando en vez de De separar, pelear. de Exacto. pelear, o sea, eso es lo que nos enseñaba la era de Piscis. O sea, que hay que pelear, que hay que chocar, que hay que separar. La época de Acuario te enseña a integrar. Órale. O sea, es como romper el paradigma de que solo mi verdad es mi verdadera y que tu verdad no existe. Claro. Pero cuando yo puedo ver en tu verdad algo que dices, eso no se me había ocurrido, no está tan mal. Y ¿Por puedo qué yo no también tomarlo? decir, oye, esto que yo estaba pensando, como que ya no queda, ¿no? Como que ya Ujú. no cabe en este momento. Es cuando puedes tener la oportunidad de equilibrarte, porque si no te quedas en un lado y te caes. O sea, es como esos jueguitos, ¿te acuerdas que ponías la pelotita y tenías que tratar de equilibrarte? Ajá. Pues ese juego que parecería como tan de niños, es el Ajá. juego de la vida, ¿no? Pues sí. Tratar de estar Es en el centro y pues vivir la experiencia de cuando te caes para la derecha y después decir, chale, mejor me regreso. Me voy para la izquierda y puedo estar de regreso. Y ahora me voy para enfrente, ahora me voy para atrás y sí, de sí, sí. repente pues tienes que vivir, estar en todos lados para tratar de decir, ya vi que si le agarro así, me agarro un poco, me pongo más en el equilibrio. Y vuelvo a lo que decía, hacer el ser vivo que era el día que nací. Antes de que cualquier cosa contaminara mis 4 cuerpos, ¿no? Sí. Excelente, Entonces, Nadiel. a volver a ser el ser. Yo creo que de toda esta historia, yo lo que rescato de todo es que fue el camino que recorrieron todos los que tuvieron que recorrer para que este día, al menos yo, porque no puedo hablar por toda la mexicanidad, por todos los danzantes, te pueda decir que en el momento de estar en una danza, soy un ser en comunión, si lo quiero ver con esa palabra, o en equilibrio con el universo y con el espíritu. Y eso vale toda la historia de 8,000 años atrás Claro. hacia aquí. Pues muy Y bien, lo Nadiel. agradezco. Y hasta ahí me quedo con el agradecimiento. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar próximamente.